Shalom, amados. Comentarios, parte 2 de la parashá número 10, Miketz. Génesis 42:17 dice: y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Rabí Eleazar dijo: esos 3 días corresponden a los 3 días durante los cuales los hombres de Siquem estuvieron enfermos. Génesis 34, versículo 25. Observen que está escrito aquí: y Joseph les dijo al tercer día: hagan esto, Sot, y vivan. Con lo que les mostró que no iba a actuar respecto de ellos en la manera en que ellos habían actuado hacia Siquem. Pues mientras ellos primero hicieron que el pueblo de Siquem tomara sobre sí el sagrado rito del pacto que la palabra Sot, esto, simboliza, y luego los exterminaron hasta el último hombre, Joseph por su parte dijo: hagan esto, Sot, y vivan. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios, y guardó la santidad del pacto. Todo este procedimiento fue únicamente en consideración a Benjamín. Y ellos dijeron el uno al otro: somos verdaderamente culpables respecto de nuestro hermano. Uno a otro, literalmente, un hambre a su hermano, se refiere a Simeón y Leví, y la misma referencia se halla contenida en las palabras: y dijeron el uno al otro, literalmente un hombre a su hermano: vean, viene este soñador. Génesis 37, versículo 19. ¿Cuál es hombre y cuál es hermano? Hombre debe referirse a Simeón como en el pasaje: he aquí que vino un hombre de los hijos de Israel. Números 25, versículo 16. Simeón se arrepintió de su acción y lloró y sintió remordimiento y dijo: nosotros somos verdaderamente culpables. Y fue por su arrepentimiento que el buey se convirtió en su emblema, el mismo que el de Joseph, del cual está escrito: como el primogénito de su toro es la gloria de él. Deuteronomio 33, versículo 17. Por esa razón leemos: y él tomó a Simeón de entre ellos, pues Joseph deseaba separarlos de la influencia de Leví, pues estando los dos juntos podían encontrar motivo de cargo contra él. Génesis 42, versículo 24b dice: y lo ató delante de los ojos de ellos. Ya se explicó que solamente ante los ojos de ellos lo había atado, pero después de que ellos partieron, le obsequió alimento y bebida. No se ha de suponer que Joseph obró en el espíritu del versículo: si tu enemigo tuviere hambre, dale pan que comer, y si tuviere sed, dale agua que beber, porque así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Proverbios 25, versículo 21. Joseph era hombre demasiado justo para eso. Por consiguiente, lejos estaba de Joseph el actuar en ese sentido. En realidad, actuó como un hombre hacia su hermano, en amor verdaderamente fraternal, sin ningún otro motivo. Y no solamente hacia Simeón, sino hacia todos sus hermanos actuó así, como está escrito: entonces ordenó llenar las vasijas de ellos con cereal y darles provisión para el camino, y así se hizo para ellos. Todo eso lo hizo en un espíritu de fraternidad. Rabí Yose inició un discurso sobre el versículo: aunque estén robustos y sean también muchos, asimismo serán esquilados y desaparecerán. Aunque te he afligido, no te afligiré más. Nahum 1, versículo 12. Dijo: este versículo ha sido expuesto de la manera siguiente: cuando un pueblo vive en paz y no alberga en su seno personas pendencieras, Dios tiene compasión de él y no se le aplica justicia rigurosa, aunque adore ídolos. Esto está en armonía con el versículo: Efraín está apegado al servicio de ídolos, déjalo solo. Oseas 4, versículo 17.
en la expresión, y ellos serán también esquilados. La palabra igualmente continúa el pensamiento de la palabra paz, que la precede agregándole caridad. ¿Qué es paz? Pues quien promueve caridad promueve paz, a la vez en el mundo superior y en el mundo inferior. Los que son mutilados significa aquellos que se dejan mutilar de su sustancia, dedicándose a la caridad. Acerca de ellos, el versículo dice: y él o ello fallecerá, y no como hubiéramos esperado, ellos fallecerán, sino ello fallecerá, es decir, el juicio airado del cielo. La palabra pasar en la expresión fallecieron o pasaron de este mundo se emplea en una relación similar en el versículo hasta que la indignación hubiere pasado. Isaías 26, versículo 20. La siguiente es una interpretación alternativa. Así dice el Señor: si son perfectos, Shelemim, esto es una alusión a Israel, a quien favoreció con el pacto que ellos, los de Israel, debían guardar constantemente, de modo de ser perfectos en todos lados, a la vez en lo alto y aquí en lo bajo, pues de otro modo el hombre es defectuoso en todo sentido. Así está escrito: anda delante mío y sé perfecto. Génesis 17, versículo 1, que implica que Abraham, antes de que el signo del pacto fuese confirmado en él, era defectuoso. De ahí, si son perfectos, serán igualmente muchos. Es decir, si los hijos de Israel observan este precepto por el cual se vuelven perfectos y no permanecen en un estado de incompletos, crecerán y se multiplicarán, dado que las almas no descienden al mundo salvo a través del pacto. El versículo continúa: y así, si serán circuncidados, pasará por alto, refiriéndose la última parte a la mancha de los no circuncisos que se les había pegado antes. A su vez, la siguiente es otra interpretación del versículo: así dice el Señor, si son perfectos e igualmente muchos. Esto es una alusión a los hijos de Jacob, que mientras se hallaban en presencia de Joseph, eran perfectos en cuanto estaban junto a él, que guardaba la pureza del pacto. Pero cuando ellos se separaron, habiéndose ido y dejado atrás a Joseph y a Simeón, entonces él estaba airado y fue invocado el juicio por causa de ellos. El término abar, literalmente pasar, indica de manera similar enojo en el versículo, porque el Señor será lleno de enojo. Beaoar, literalmente pasará por, golpeando a los egipcios. Éxodo 12, versículo 23. Obsérvese que hay un juicio severo y un juicio suave. Cuando el juicio suave se nutre del severo, él mismo se vuelve áspero y formidable. Cuando el juicio se invoca contra Israel, el que se ejerce es un juicio suave, que no ha sido endurecido por el juicio severo. Pero cuando el juicio se invoca contra las naciones idólatras, el juicio suave se endurece por la severidad del juicio en lo alto y se vuelve terrible. Así está escrito: y el Señor estará lleno de ira al golpear a los egipcios. Éxodo 12, versículo 23, donde el término beabear, literalmente, y él pasará, indica que él se vuelve lleno de ira e indignación y aplica el castigo. Nótese de paso que cuando 10 se reúnen en la sinagoga y uno de ellos se va, Dios se enoja con él. Según otra interpretación, la segunda parte del versículo dice: e igualmente ellas, es decir, las malas acciones del hombre, serán retiradas. ¿Qué pasará por alto? Rabí Simeón dijo: cuando el alma deja este mundo, ha de pasar por muchas pruebas antes de que alcance su lugar. Y finalmente hay un río perpetuamente fluyente de fuego que todas las almas han de pasar y bañarse en él.
¿Y quién es el que puede soportarlo y pasar por él sin temor? Pero el alma del justo pasa sin temor y se encuentra en el lugar santo de él. Y el hombre que ha hecho caridad en este mundo, habiendo dado de sus bienes y fines caritativos, de un hombre así está escrito, y él pasará, es decir, pasará a través de esa región sin temor, y un heraldo proclamará ante esa alma: y aunque yo te he afligido, no te afligiré más. Nahum 1, versículo 12. Porque quien es merecedor de pasar por esa región está exento de cualquier prueba ulterior. Cabe preguntar, ¿qué necesidad había para registrar todos estos incidentes respecto de Joseph y sus hermanos? Sin embargo, la Torá es la encarnación de la verdad y todos sus caminos son caminos de santidad. No hay en la Torá palabra que no contenga verdades y ejemplos sublimes y santos, recónditos para el hombre, para que éste le preste atención y siga. En relación con esto, Rabí Yose comenzó un discurso sobre el versículo: no digas, yo devolveré el mal, espera al Señor y Él te salvará. Proverbios 20, versículo 22. Dijo: obsérvese que el santo hizo al hombre con la finalidad de que se atuviera firmemente a la Torá y anduviera por el camino de la verdad hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo. Y como deben ir a la derecha, los hijos de los hombres han de abundar en amor el uno por el otro y excluir de su seno la enemistad, de modo de no debilitar el lado derecho, que es el lugar al que tiende y adhiere Israel. Por esta razón, existe un buen instigador y existe un mal instigador. Y corresponde que Israel haga que el buen instigador sea dueño sobre el mal instigador mediante buenas acciones. Pero cuando un hombre se dirige a la izquierda, el mal instigador adquiere dominio sobre el buen instigador y después de haber sido incapacitado, es restaurado a la fuerza por los pecados del hombre, pues esta carga de aflicción solo se fortalece por los pecados del hombre. De ahí que cuadra que el hombre vea que el mal instigador no se fortalezca mediante sus pecados. Tanto más que es al buen instigador a quien se ha de dar más poder y no al mal instigador. De ahí que la Escritura nos enseña: no digas, yo completaré el malo, Ashal Mará, espera al Señor y Él te salvará. Según otra interpretación, el primer versículo nos enseña no devolver mal por bien, pues el que retribuye mal por bien, el mal no saldrá de su casa. Proverbios 17, versículo 13. Y más aún, el hombre hasta debe abstenerse de pagar mal por mal, sino que debe esperar al Señor y Él le salvará. Esta enseñanza tuvo su ejemplo en Joseph el justo, el cual se abstuvo de devolver mal a sus hermanos cuando ellos cayeron en manos de él. Se dirigió a sí mismo las palabras: espera al Señor y Él te salvará, porque temió al Santo bendito sea. Así dijo a los hermanos: haced esto y vivid. Génesis 43, versículo 18 dice: y los hombres estaban asustados porque fueron traídos a la casa de Joseph. Rabí Joseph dijo: desdichados los hombres que no conocen la Torá ni saben reflexionar sobre los caminos de ella. Desdichados ellos cuando Dios los llame a rendir cuenta por sus acciones y levante el cuerpo y el alma para reclamarles el pago de la pena por todos sus actos cometidos antes de que el alma se hubiera separado del cuerpo. Ese será el día del juicio, y en el que están abiertos los libros y se hallan presentes los acusadores. En ese momento, la serpiente estará alerta para morder al hombre, palpitando en todos sus miembros para asaltarlo. Entonces el alma se separará del cuerpo y partirá
y será llevada, sin que ella sepa a dónde. Desdichado aquel día, día de ira e indignación. De ahí que corresponde que el hombre luche diariamente con su mal instigador y para figurarse cómo será el día en que estará ante el rey para ser juzgado, cuando quieran abatirlo al suelo y echarlo a perder, mientras el alma se separe de él. Se nos ha enseñado que corresponde que el hombre siempre levante al buen instigador contra el mal instigador. Si este parte, está bien, pero si no, el hombre debe estudiar la Torá, pues nada hay tan bien calculado como la Torá para aplastar al mal tentador. Si él parte, está bien, pero si no, que el hombre le recuerde el día de la muerte para de este modo someterlo. Esta afirmación merece ser considerada. Sabemos que el mal instigador y el ángel de la muerte son uno y lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que el ángel de la muerte pueda ser intimidado por el pensamiento del día de la muerte? Si él mismo es el asesino de los hijos de hombres y esto es su alegría. Y de hecho, todo su propósito al apartar a los hombres es traerlos a esto. Pero la verdad es que el propósito de recordar el día de la muerte es primordialmente humillar el corazón del hombre, porque el mal instigador solamente mora en un lugar donde son exuberantes el orgullo y la embriaguez, pero allí donde encuentra un espíritu quebrantado deja al hombre solo. Obsérvese que el buen instigador requiere el gozo de la Torá y el mal instigador el gozo del vino y la lujuria y la arrogancia. De ahí que el hombre ha de temer constantemente ese gran día, el día del juicio, el día del cómputo, cuando no habrá nadie para defenderlo, salvo sus propias buenas acciones que realizó en este mundo. Si los hermanos de Joseph, quienes fueron todos hombres valerosos, sintieron temor al ser conducidos por un joven a la casa de Joseph, cuánto mayor será el temor del hombre cuando el santo bendito sea lo cite a juicio. De ahí que corresponde a un hombre afanarse lo más posible en este mundo para fortalecerse en el Todopoderoso y poner su confianza en él. Porque entonces, aunque pueda haber pecado, si se arrepiente con toda sinceridad, como su fortaleza está en el santo, será como si no hubiera pecado. Los hermanos estaban asustados a causa de su pecado al haber robado a Joseph, pues si no hubieran pecado, no habrían tenido ningún motivo para temer, porque solamente los pecados de un hombre quebrantan su coraje y lo privan de fuerza, por la razón de que el buen instigador está al mismo tiempo enervado y desprovisto de poder para luchar con el mal tentador. Esto se implica en las palabras: ¿qué hombre hay allí que es temeroso y pusilánime? Deuteronomio 20, versículo 8. Debido a pecados que pudo haber cometido y que son la ruina de un corazón animoso. Génesis 43, 29 dice: y él levantó sus ojos y vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre. Rabí Hillá inició una exposición sobre el versículo: la esperanza postergada enferma al corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Proverbios 13, versículo 12. Dijo: esto traduce la enseñanza tradicional a efectos de que el hombre, al rezar al Todopoderoso, no observe demasiado minuciosamente si su plegaria recibe o no respuesta, para que los numerosos acusadores que hay afuera no vengan a escudriñar sus actos. El sentido subyacente en la primera parte del versículo es que si un hombre piensa demasiado acerca de si su plegaria recibirá respuesta, provoca enfermedad del corazón, es decir, provoca a ese espíritu
que constantemente lo ensombrece en su afán de acusarlo en lo alto y en lo bajo. Pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Es decir, como nos enseña la tradición, quien desea que el santo bendito sea, acepte su plegaria, será diligente en el estudio de la Torá, que es el árbol de vida. Y así el deseo es cumplido, o más realmente viene, deseo. Significa el grado que preside sobre todas las plegarias y las eleva a la presencia del Rey Altísimo. La palabra viene, se emplea aquí como en la frase en la noche ella viene, y significa que el deseo asciende ante el Rey Altísimo de modo de cumplir el deseo del hombre. Alternativamente, esperanza postergada enferma al corazón. Es una alusión a ese otro lugar malo en el que la plegaria del hombre puede ser postergada mientras pasa de mano en mano y así deja de alcanzar su destino porque pasó de capitán a capitán y fue de nuevo bajada al mundo. Pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Se refiere a la esperanza que no pasa de uno a otro de esos capitanes, sino que es otorgada al hombre por Dios directamente. Pues si es postergada entre esos capitanes, está expuesta al escudriñamiento y a la crítica de numerosos acusadores que pueden impedir que sea acordada. No ocurre lo mismo con la esperanza que sale directamente de la corte del rey. Esta esperanza es inmediatamente concedida al hombre con independencia de sus méritos. Luego, la esperanza postergada enferma al corazón. Se ejemplifica en Jacob, cuya esperanza con respecto a Joseph fue postergada por largo tiempo, mientras que el deseo cumplido es un árbol de vida. Se ejemplifica en el caso de Benjamín, dado que solo transcurrió un tiempo breve entre el pedido de Joseph de que pudiese ser traído a él y su efectiva llegada, de la que está escrito: y él levantó sus ojos y vio a Benjamín su hermano, el hijo de su madre. Las palabras el hijo de su madre en este pasaje indican que Benjamín era la imagen misma de su madre. Rabí Yosef dijo, como ya se ha escrito, y Joseph vio a Benjamín con ellos. ¿Por qué la escritura repite, y él levantó sus ojos y vio a Benjamín su hermano? La verdad es que la segunda vez él vio algo nuevo. Previó a través del Espíritu que Benjamín tendría una parte junto con sus hermanos en Tierra Santa, y aún más, que la Shejiná descansaría en las partes de Benjamín y Judá, que el templo estaría en la parte de ellos. Pues según el tratado talmúdico Yoma, una faja de tierra salía de la porción de Judá y entraba en el territorio de Benjamín, y sobre esa faja se construyó el templo. De ahí que Joseph vio que Benjamín estaría unido a ellos más estrechamente que él mismo. Génesis 43, versículo 30, dice: y Joseph se dio prisa porque su corazón anhelaba hacia su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. En conexión con esto, Rabí Hizquía citó el versículo el agobio del valle de la visión. ¿Qué te pasa ahora? ¿Que has subido con todos los tuyos al mismo alto de la casa? Isaías 22, versículo 1. Dijo, este versículo se ha expuesto como refiriéndose al día en que el templo fue incendiado por los enemigos, cuando todos los sacerdotes ayudantes ascendieron a las paredes del templo, teniendo en sus manos las llaves de él, y exclamaron: hasta ahora hemos sido sus tesoreros, ahora llévate de vuelta lo tuyo. El valle de la visión es una designación del templo cuando la Shejiná moró en él, y cuando fue la fuente de la cual todos extraían su inspiración profética.
pues aunque los varios profetas proclamaron sus mensajes en distintas regiones, todos ellos extrajeron su inspiración del templo. De ahí la designación Valle de la Visión. Se ha de señalar que la palabra que significa visión también se interpretó como significando reflejo de todos los matices celestiales. Las palabras ¿qué te pasa ahora que has subido con todos los tuyos a lo más alto de la casa? Aluden a la Chejina, que a la destrucción del templo volvió a visitar todos los lugares donde ella había residido anteriormente y lloró por su habitación y por Israel que había ido al exilio y por todos los justos y santos que perecieron allí. A esto Dios le dijo, ¿qué te pasa? Que has subido totalmente a los terrados, incluyendo la palabra totalmente, junto con la Chejina, a todas las legiones y ejércitos que lloraron con ella por la destrucción del templo. La Chejina respondió con lágrimas, tú que estuviste llena de alboroto, una ciudad tumultuosa, una urbe alegre, tu asesinato no es asesinato con la espada, ni muerte en batalla. Por eso dije, aparta de mí tu vista, llorará amargamente. Isaías 22, versículo 4, que es como decir, dado que mis hijos han ido al exilio y el santuario está quemado, ¿qué ha quedado para mí donde yo pueda permanecer? Y la respuesta del santo bendito sea, como ya se explicó en otra parte, fue, reprime tu voz del llanto. Jeremías 31, versículo 15. Obsérvese que desde el tiempo que el templo fue destruido, no pasó un día sin sus maldiciones, pues mientras el templo existía, Israel efectuaba el servicio divino ofreciendo ofrendas de holocausto y otras ofrendas, mientras que la Chejina en el templo revoloteaba sobre ellas como una madre se mueve entre sus hijos. Y así todos los rostros se encendían y todos encontraban bendición a la vez arriba y abajo, aquí, y no pasaba un día sin sus bendiciones y sus alegrías. Entonces Israel moró en seguridad en su país y todo el mundo fue aprovisionado merced a él. Pero ahora que el templo está destruido y la Chejina está en exilio con Israel, no hay un día que no traiga sus maldiciones y el mundo se encuentra bajo maldición y la tristeza reina en lo alto y abajo. Sin embargo, el santo bendito sea, en tiempo debido levantará a Israel del polvo e infundirá alegría en el mundo. Así la Escritura dice, aún a ellos los traeré a mi monte santo y los llenaré de gozo en mi casa de oración. Isaías 56, 7. Y así como fueron con lágrimas al exilio, como está escrito, lloró con dolor en la noche y sus lágrimas corren por sus mejillas. Lamentaciones 1, versículo 2. De modo que retornarán con lágrimas, como está escrito, vendrán con llanto y con súplicas yo los conduciré. Jeremías 31, versículo 9. Génesis 44, versículo 3 dice, tan pronto como la mañana alumbró, fueron despachados los hombres, ellos y sus asnos. Rabí Eleazar dijo, habiendo dicho que los hombres fueron despachados, ¿por qué la Escritura agrega ellos y sus asnos? Lo hace para mostrar que antes no habían tenido motivo para su aprehensión cuando dijeron, y tómanos para siervos y nuestros asnos. Génesis 43, versículo 13. También hay una referencia al versículo, y Abraham se levantó temprano en la mañana y ensayó su asno. Génesis 22, versículo 3. Fue esa la mañana en que Abraham brilló para los hermanos, para sostenerlos por sus méritos, de modo que, fuertes en el mérito de Abraham, ellos se fueron en paz y quedaron libres de enjuiciamiento.
porque en ese momento el rigor del juicio los amenazaba y les hubiera impuesto castigo, pero no fue así por el mérito de Abraham esa mañana. Rabí Judá extrajo la misma lección del versículo y como la luz de la mañana cuando sale el sol, la mañana sin nubes, cuando a través del claro resplandor, después de la lluvia, el tierno pasto brota de la tierra. Segunda de Samuel 33, versículo 4. Dijo, la luz de la mañana es una alusión de esa mañana de Abraham, cuando el sol sale, es una alusión al sol que salió sobre Jacob. Génesis 32, versículo 32. La mañana sin nubes significa que esa mañana no era muy nublada, sino que brillaba claramente después de la lluvia. Es decir, la lluvia que viene del lado de Isaac, que es la lluvia que hace brotar al tierno pasto de la tierra. También podemos explicar que la luz que alumbró en esa mañana en que se levantó Abraham, alumbró también cuando el sol salió sobre Jacob, que era la mañana sin nubes, llena de luz y sin oscuridad, porque tan pronto como la mañana asoma, la severidad ya no tiene más poder alguno, sino que se llena con luz del lado de Abraham. Las palabras cuando a través del claro brillo después de la lluvia se refiere a Joseph el justo, quien trajo lluvias sobre la tierra, de modo que brotará el pasto y toda otra vegetación. Génesis 41:50 dice, y a Joseph le nacieron 2 hijos antes de que llegara el año del hambre. Rabí Isaac inició un discurso sobre el versículo, y el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos como roca del Señor, como chaparrones sobre la hierba, cosas que no aguardaban al hombre ni esperaban a los hijos de hombres. Miqueas 5, versículo 6 dijo, observen que cada día, tan pronto como empieza la jornada, cierto pájaro despierta en un árbol en el jardín del Edén y llama 3 veces sucesivas, y la ramita en la que está sentada se mantiene derecha. Y entonces un heraldo proclama en alta voz diciendo, la advertencia es para ustedes, oh gobernantes del mundo. Hay entre ustedes quienes miran sin ver, que están de pie sin saber lo que los sostiene y no consideran la gloria de su amo. La Torá se halla en presencia de ellos, pero ellos no se ocupan con la Torá. Habría sido mejor para ellos el no haber nacido. ¿Cómo pueden existir sin entendimiento? Desdichados cuando los días del mal se muevan contra ellos y los extirpen del mundo. ¿Qué son los días del mal? No son los días de la vejez, pues para quien tiene hijos y nietos, esos son días buenos. Estos días de mal son los que se indican en el versículo. Recuerda entonces a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días malos. Eclesiastés 12, versículo 1. La referencia esotérica es la siguiente. Cuando el Santo bendito sea creó el mundo, lo creó por medio de las letras de la Torá. Se habían presentado ante él todas las letras del alfabeto hasta que finalmente fue elegida la letra Bet como punto de partida. Más aún, para participar en la creación se presentaron los varios alfabetos, o sea, las varias combinaciones del alfabeto basadas en una serie de permutas que constituyan cada una un alfabeto en su variedad de permuta. Pero cuando le tocó el turno a la Tet y a la Resh para presentarse juntas, la Tet se negó a ocupar su lugar. Entonces Dios la reprendió diciendo, oh Tet, Tet, ¿por qué, habiendo subido, estás poco dispuesta a ocupar tu lugar? Ella respondió, dado que tú me has colocado a la cabeza de Tof, bien, ¿cómo puedo asociarme con la Resh, la inicial de Ea, malo?
Entonces Dios le dijo: anda a tu lugar, pues necesitas de la Resh, porque el hombre a quien estoy por crear estará compuesto de vosotras dos, pero tú estarás a su derecha, mientras que la otra estará a su izquierda. Entonces las dos ocuparon sus lugares, la una junto a la otra. Pero Dios las separó al crear para cada una días y años especiales, una serie para la derecha y una para la izquierda. Los dos de la derecha se llaman días de bien y los de la izquierda días de mal. De ahí las palabras de Salomón: antes de que vengan los días malos, es decir, los días que circundan a un hombre a causa de los pecados que comete. A estos días también se hace referencia con los términos días de hambre y años de hambre y días de abundancia y años de abundancia. La lección que se deriva de esto es que el manantial del pacto sagrado no ha de fluir durante los días de hambre y los años de hambre. De ahí que Joseph, el modelo ejemplar de la santidad del pacto, paró su fuente en los años de hambre y no le permitió traer descendencia al mundo. Esto cuadra a todo hombre durante años de hambre. Un día estaban caminando juntos Rabí Hillá y Rabí Yose, y vieron la imagen de un hombre que llevaba un talit o manto ritual, pero debajo de él estaba armado, pues así lo vieron Rabí Hillá. Dijo: este hombre es o extremadamente piadoso o un peligroso hipócrita. Rabí Yose contestó: nuestros santificados maestros han dicho: juzgad a todo hombre en un sentido favorable. Además, se nos enseñó que cuando un hombre sale de viaje, ha de prepararse para tres cosas: para hacer regalos, para luchar y para orar. Y bien, este hombre lleva un talit que muestra que está pronto para la plegaria y lleva armas, de modo que está preparado para luchar. En cuanto a la tercera cosa, no necesitamos averiguarla. Cuando el hombre se acercó a ellos, lo saludaron, pero él no contestó. Rabí Hillá observó: ahora vemos que carece de una de las cosas de que debió haberse provisto. No se preparó para hacer obsequios, entre los cuales se incluye el saludo de paz. Rabí Yose respondió: puede ser que esté absorbido en la plegaria o que repita sus estudios para no olvidarlos. Entonces todos caminaron juntos por un tiempo sin que el hombre les hablara una sola palabra. Rabí Hillá y Rabí Yose a la larga se apartaron de él y comenzaron a discutir sobre puntos de la Torá. Tan pronto como el hombre se dio cuenta de ello, se les acercó y les ofreció el saludo. También les dijo: ¿qué habéis pensado de mí cuando me saludasteis y yo no respondí? Rabí Yose dijo: yo pensé que estabas entregado a la plegaria, o tal vez meditando sobre tus estudios. Él respondió: que el Todopoderoso te juzgue favorablemente como me juzgaste favorablemente a mí. Explicaré por qué actué como lo hice. Un día estaba yo caminando por la ruta y encontré a un hombre a quien saludé. Ocurría que él era un bandido y cayó sobre mí y me molestó, y si yo no hubiera resistido vigorosamente, habría subido daño no pequeño. Desde ese día di un voto de no saludar primero a nadie, salvo a un hombre justo, a menos que se trate de alguien que ya conozca, por temor de que me ataque y me venza. Ahora bien, que está prohibido saludar a un pecador, lo sabemos del versículo: no hay paz, dice el Señor, con relación al malvado. Isaías 48, versículo 22. Y bien, cuando yo los vi y me saludaron, entré en sospechas porque no advertí en ustedes ningún signo de religión. Y además, yo estaba recordando mis estudios, pero ahora que veo que son hombres justos, tengo allanado para mí el camino. Entonces el hombre empezó a discurrir sobre el versículo, un salmo de Asaf. Seguramente Dios es bueno,
para con Israel como para con los puros de corazón. Salmos 73:1. Dijo: observen que el Santo bendito sea, hizo una derecha y una izquierda para el gobierno del mundo. La una se llama bien, la otra mal, y él hizo al hombre para que fuese una combinación de los dos. Entonces, el mal, que es idéntico con la izquierda, abarca las naciones idólatras y fue puesto del lado de ellas, porque ellas no son circuncisas del corazón ni son circuncisas de la carne, de modo que se contaminan con ella. Pero de Israel está escrito: seguramente Dios es bueno para con Israel. No, ciertamente para con todos los israelitas, y no solamente para con aquellos que no se han contaminado con ese mal, solamente para con quienes son puros de corazón. Seguramente Dios es bueno para con Israel, para que los israelitas puedan adherir a él, y con eso Israel adhiere al misterio sublime, al misterio de la fe, para unirse perfectamente con Dios. Rabí Yose dijo entonces: felices nosotros que no hemos sospechado de ti falsamente, viendo que fue el Santo bendito sea quien te envió a vosotros. Rabí Yose dijo además: porque él es bueno para con Israel. Tiene Israel parte en este mundo y en el mundo por venir, y está destinado a ver ojo a ojo la gloriosa visión, como está escrito: porque ellos verán ojo a ojo al Señor volviendo a Sión. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Shalom, Urahot. Paz y bendiciones.